Mueren. Bueno, tenemos un debate profundo. Lacha, vos sos experto en esto. Vos tenías un dato que tu negocio de chacinado, seguís teniendo el negocio. Sí, por supuesto. ¿Cuál es la diferencia de exportar desde la Argentina? Vos decías para exportar a Asia era más fácil que exportar. No, obviamente para exportar a cualquier país, y no solo el rubro mío, es mucho más barato el transporte y todos los trámites, venderle a Asia que vender en Salta. Y la realidad es que nosotros para cruzar la General Paz yo tengo que tener 23 permisos al día, cosa que no había ese... Para cruzar la General Paz. Claro, yo estoy a 7 cuadras de la General Paz, para cruzar una bondiola necesito 23 permisos al día. Hay que pedirle... ¿Vos sabés que para que salga una camioneta en la mañana hay que llamar al Estado 4 veces por internet? Cuando el sistema funciona, todo bien. Para las empresas que están más de 50, 60 kilómetros es un suplicio hacer remito electrónico, factura electrónica, COT, todo este delirio que hizo el Estado durante, incrementalmente, es la crónica que has pasado vos. Esto es lo que explica en muy buena parte el fracaso económico y social que es la Argentina. Argentina es una vergüenza económica y social. Entonces, ¿por qué? Porque dejamos crecer el Estado, hicimos muy difícil la vida del sector privado y hoy tenemos una política exprofeso hostil al sector privado. Ahí está la realidad del sector privado, pero también dentro de la política, Juan. ¿Cuánto estás midiendo esta realidad que estamos viviendo? Yo creo que es muy complejo. Estos temas que hablabas en la editorial, lo que decía Lacha, finalmente porque vos tenés un argentino en donde el 70% de los argentinos prefieren vivir en un país en donde la mayor parte de las cosas las haga el Estado por sobre el privado. Me acuerdo que cuando estaba el debate de aerolíneas, que muchos hablaban concretamente de aerolíneas como empresa, y era una pelea de cuántos aportes y todos somos aerolíneas, la gente decía, yo quiero que Aerolíneas se salve, pero no quiero poner la plata. 8 de cada 10 querían ese salvataje. Sí, por eso digo, es un debate hiper complejo que tiene la Argentina, que creo que excede esta dinámica de una campaña chica, legislativa que tenemos ahora. Es un debate mucho más profundo, finalmente porque la Argentina no viene de los últimos 10, 20, 30, elijamos cuándo, o podemos ir por más también, en un buen rumbo. En un buen rumbo. Ahora bien, insisto, hay una desconfianza fuerte del ciudadano medio respecto al sector privado. Igual también hay una responsabilidad del sector privado y un trabajo que tiene que hacer para, en parte, recuperar cierta confianza. Porque te diría en el fondo, José, aparece un argentino que te dice, yo sé que el Estado es ineficiente. Sé que el Estado es más ineficiente que el privado. Lo sé, lo reconozco. Ahora, también entiendo que al final del camino alguna migaja el Estado me deja y el privado no. Y eso es un gran desafío que tiene el sector privado en su conjunto. Insisto, porque me parece que claramente de este problema que venimos teniendo se sale con más empresas, sale con más laburo, con laburo genuino que venimos, digamos, en un mal rumbo. Pero... Sí, inclusive cuando le preguntás a la gente quién es empresario, los nombres que te dan sorprenden, digo, porque no suelen ser los que uno considera empresarios, sino que tiene una connotación para la opinión pública bastante negativa, pese a que es el que da trabajo. Totalmente, por eso es un trabajo conjunto, digamos, evidentemente es un trabajo de a muchos, es un trabajo de años, pero esa particularidad de cómo, o la desconfianza, mira, te doy un ejemplo chiquito, precios cuidados, precios máximos, vos lo medís a precios máximos, precios cuidados, y tiene un nivel de aprobación muy alto en Argentina. Ahora, vos también preguntás, ¿vos creés que este precio cuidados o precio máximo ayuda a combatir la inflación? Y la respuesta es altísima que no, 70% dice que no, creo que no, pero prefiero tenerlo por ahí antes de no tenerlo. Digo, ahí está el enorme desafío que se viene, insisto, que excede este proceso electoral, es un desafío complejo para la Argentina. Sí, son las contradicciones que, de hecho, hablabas de la hora 12, ahora 30, que es lo que viene, van a venir nuevas medidas que tienen que ver con el plan primavera electoral. Después te pregunto, Lacha, a ver qué pensás. Doc, ¿cómo anda usted? Bien, acá estamos bien. Bueno, se viene la variante Delta. ¿Qué implica para los argentinos? Es muy complicado, digamos. Es posible que venga, ¿no? No es cierto porque no se sabe cómo va a funcionar con la de Manaos. Todo indicaría que va a ocurrir. Si ocurre, al nivel de inmunización que tenemos en nuestro país, pueden haber 3 pandemias como la que ya vivimos con la variante Delta. Porque se expande mucho más rápido. Para que tú te hagas una idea, todos los mecanismos habituales de los protocolos famosos no funcionaría ninguno con la variante Delta. 1067 veces más que otras variantes. Sí, bueno, o sea, eso en términos de eliminación de partículas virales, en términos de contagiosidad, es el doble. Es un R parecido al de la varicela o al del sarampión en algunos contextos. Esto implica, reitero, pero porque me parece que es más importante para lo que la mesa plantea y lo que los economistas dicen, que las medidas de protocolo fracasarían todas.
Entonces yo no le podría hacer frente planteando 2 metros de distancia entre las personas, aforos del 30%, burbujas en los colegios, no al nivel de inmunización que tenemos en nuestro país ahora y que no vamos a poder alcanzar un nivel equivalente al de Israel, digamos, que acaba de cerrar los vuelos de muchos lugares, que tiene unos controles aeroportuarios imposibles, impuso cuarentena en 2 ciudades y tiene uso obligatorio de máscaras en lugares cerrados. O sea, Israel, que tiene el 80% de la población con 2 dosis de vacuna. Nosotros hoy estamos en el 15 con 2 dosis. Sí, el 15%. Tal cual. Y ellos están pensando en revacunar con una dosis extra a los mayores de 60 años. Entonces, en la perspectiva para el debate económico y político, la variante Delta haría fracasar los protocolos. Con lo cual, si nosotros tenemos una escalada como la que se está viendo en lugares que tienen 50% de inmunización efectiva, como es el caso de Missouri, de Florida, donde se están saturando los hospitales y las terapias intensivas con gente joven contagiada y con gente, porque ¿cuál es el problema? Que cuando vos tenés demasiado virus circulante pone en riesgo a los vacunados. O sea, como cada 10 vacunados, uno va a fracasar su vacunación por múltiples razones, la probabilidad de que ese uno se contagie, uno entre 10, es baja. ¿Cuándo empieza a ser muy alta? Cuando el nivel de exposición es muy alto. ¿Cuándo es muy alto el nivel de exposición? Cuando el nivel de circulación del virus es muy alto. ¿Y cuándo es muy alto el nivel de circulación? Cuando el virus es muy contagioso y cuando la gente se interactúa mucho más entre sí. Y el problema acá es que la franja de edades más grandes tiene solo una dosis. Ese es un problema adicional, el que tengan una sola dosis. Tenemos, te diría que varios problemas. Por lo pronto las vacunas bajan un 10% su efectividad con la variante Delta, lo cual, nuevamente, yo creo que y encima nos agarra sin cambio de mentalidad. O sea, sin entender que esto sin un plan rector y su liderazgo sanitario claro, no le vamos a volver a poder hacer frente. Yo veo las discusiones y nuevamente volvemos que si aumentó la mortalidad, que si bajó la mortalidad, discutir cuestiones marginales donde los expertos internacionales dan por superada. Ningún país puede vivir con este virus circulando. ¿Y esto es culpa de los viajeros, como se trata de instalar? No, es culpa de la globalización y de que el virus es muy contagioso. Además, no solo ocurre, es decir, el problema del coronavirus es que es muy grave la enfermedad que produce, pero ocurre cada 2 años con la gripe, un fenómeno similar, global, a veces no tan masivo, pero cada 10 años más o menos u 8 hay pandemias de gripe en todo el mundo. El problema del coronavirus es que es 10 veces más letal que la gripe o 15. Entonces, por eso se magnifica el fenómeno y además mucho más transmisible, 7 o 8 veces. Entonces, se magnifica ese impacto social que estamos viendo. Hernán, ¿qué balance haces de cómo se viene gestionando la pandemia? No, muy malo. Pero aprovechemos el domingo para pensar en función de lo que decía el doctor. Cuando vos tenés un problema muy grave, y el mundo tiene un problema muy grave, tendes a decir, a echarle la culpa al problema. Y en realidad lo que tenés que discutir no es la descripción del problema, sino las respuestas que das, que diste y que darás. Este es el problema, la respuesta que diste. No alcanza con decir, el problema es muy grave. Si quieren, nos ponemos los 5, llamamos a la audiencia, que es gravísimo. Y todos hemos sufrido dolores, tristeza, muertes, es tremendo. Ahora, ¿qué se hizo? Primero, y nosotros lo marcamos del primer día, se dilapidaron las energías del año pasado. Ahora los tenés a todos exhaustos. Estamos exhaustos. La gente no tiene laburo, no tiene para morfar. Se piensa que la gente es suicida. Cuando sale, cuando no cumplía las normas. La gente no es tonta. Lo hace porque no tiene para comer. Entonces, me muero de esto, me muero de hambre. Muy bien. Este es el problema. Se puso el año pasado, se dilapidaron en forma gigante las energías. Segundo, la gestión de la obtención de vacunas es muy mala. No es que necesario que lo digamos nosotros, no quiere agregar angustia al dolor, pero luego pensemos en profundidad. Es evidente que la gestión sobre las vacunas más importantes, como dice el doctor Stoll, Pfizer, fue pésima, digámoslo con la verdad, y hubo un sesgo ideológico, sí, lo hubo. Bueno, que surgió de la carta de Nicolini. Perdón, un punto. La carta de Nicolini, yo creo que ha sido publicación de un periodista de este día. De Carlos Pañi. De ¿sí? Carlos Pañi. Mañana lo dejo en una editorial acá a las 22. Yo impresionante. Te digo una cosa, José. Dejamos de lado un párrafo cuando dice, mándenlas antes del 9 de julio, porque el presidente quiere hacer un anuncio. Es confesión de parte. La politizaron, pero al nivel. Y cuando vos le mostrás, perdóname, los calzoncillos sucios a una potencia extranjera, ya te debilitaste a cualquier cosa. Era necesario explicar. Mándamelas antes del 9 de julio. Dice, bueno, porque este muchacho necesita una alegría. Bueno, pero ahí, Juan, hay una pregunta que queda latente, que es, desde la política está claro, ¿no? Digo, oficialismo, oposición, un debate muy concreto. Desde la gente, digo, esta situación de cansancio que describe Hernán o de la opinión pública, ¿cómo la ves para la fase que viene?
No, es muy complejo. La verdad es muy complejo en todo sentido, porque el temor al virus no ha variado demasiado. Digo, el argentino, cuando uno lo investiga, sigue con mucho temor, lo cual no implica que salga más, no implica que, que haya tenido cierta parte de normalización en sus hábitos. Pero de todas formas, el temor sigue estando. Y por supuesto que cuando aparecen variables como la Delta, y esta idea de que Argentina tuvo siempre esa mirada hacia el futuro, ¿no? Veíamos Europa antes de tiempo, cuando explotaba Italia o explotaba Ecuador. Digamos, teníamos esa ventana, y vimos Europa cuando abría, y vimos Europa cuando cerraba, y ahora vemos Europa con la Delta. Tenés el diario del lunes todo el tiempo. Es como el diario del lunes. Entonces, el temor sigue estando. Digo, y creo que esta elección va a ser muy marcada por ese temor, ¿no? Un temor que va, por un lado, coincido con parte de lo que se decía, de cierto cansancio, también, digamos, por lo que fue el 2020. De todas formas, la ciudadanía tiene que ir a votar. Y ahí me parece que lo pondría como una hipótesis que tiene que ver con el nivel de participación que tengamos, sobre todo en la primaria. Si hay bajo nivel de participación en la primaria, ¿a quién favorece? Es que en realidad pones en la ecuación algo que nunca habíamos medido en Argentina. Yo trabajo afuera y en la mayor parte de los trabajos de los países que trabajo, el factor participación es un factor a analizar. En Argentina nunca lo es, porque el voto es obligatorio y la gente va, 75% en la PASO, cerca de 80% o más en la general. Bueno, creo que te pongo asterisco sobre esta elección. ¿A quién beneficia? La verdad que no lo sé. No, y la franja etaria también, ¿no? Cambia. Sí, creo que... Y ahí se mezclan dos cosas. Se mezcla miedo con el virus, entonces vos podrías asumir que tenés mayores de 60, 65, mayores de 70, con menos motivación para participar. Puede ser. También se suma un hartazgo generalizado. Y un hartazgo que se ve en los menores de 30. Lacha, un hartazgo que también se ve en pymes que no da más, digo. Mirá, déjame ver el vaso medio lleno. Los datos que vos mostraste antes son clarísimos, las pymes no dan más. Las pymes son... En Argentina hay 600.000 pymes, ahora hay 580.000. Argentina tiene que tener 1 millón de pymes. Si tenemos 1 millón de pymes, cada pyme adicional va a crear 3 empleos mínimo, porque es el dato con el que la cantidad de personas... Sí, de 3 a 5, ¿no? Se arranca con 3. Después a los 7 años puede llegar a 7 en promedio. Y el promedio de la Argentina es que cada pyme tiene 8 empleados. Ahora, para llegar a eso, que me parece, ahora tenemos un acto eleccionario, yo tuve la suerte y el honor de que López Murphy me convocara a acompañarlo y con muchas ganas lo estoy haciendo porque, como decía Alberti, el que no se mete en asuntos públicos paga su pereza con su fortuna. Y agarro tu comentario, y los empresarios hemos sido perezosos, por eso se comieron la Argentina y destruyeron la Argentina, los que detestan al sector privado, los que detestan la producción. Ahora es hora de ponernos, cazarnos los cortos y salir a la cancha, pero tenemos que... Dado que tenemos un problema muy complicado de alta inviabilidad, yo creo que Argentina llegó a la estación del tren de la inviabilidad. Para salir de ahí, la única palabra que sirve es la disrupción. Y tenemos que animarnos a escuchar primero, para después analizarlo y hacerlo. Eliminar 160 impuestos. Argentina tiene 180. El próximo recuento va a dar 180, no 170. Nos quedamos cortos con el ejemplo. Das el ejemplo de 170 y se te atrasa el tuit. Es increíble la Argentina. Este gobierno creó 20 impuestos nuevos o aumentó impuestos. Es un impuesto nuevo cada 20 días hábiles. Es una barbaridad. ¿Esto decís del gobierno de Alberto Fernández? Este gobierno. Y no paran. Y ante la duda cierran o crean un impuesto. Es la única reacción que tienen. ¿Viste como los jugadores de fútbol que son fáciles porque siempre salen para un lado? Algunos. Este gobierno siempre sale o más impuestos o más restricción. Tenemos que animarnos a pensar en la eliminación total de la industria del juicio, porque si no, no vamos a contratar a la gente. Argentina necesita 3.500 puestos de trabajo por día durante 4 años para no prenderse fuego. No lo puedes lograr nunca con esta conflictividad laboral, con estas normas laborales. José Luis hablaba claramente al respecto. Y con la industria del juicio. Y eso es posible, porque la Constitución dice que hay que proteger al empleado en caso de despido, pues se pasa a través de un seguro, como es la mochila austríaca, sí, ¿no? igual... A través de diezmar a las empresas. En la Argentina, déjame cerrar con esto, además la desregulación. Un pibe tiene que abrir una panchería en 30 minutos, como en muchos países del mundo. Pero volvimos al papel ahora, ¿eh? Y volvemos al papel, eliminamos las SAS, volvemos a ese engendro nefasto que es la IGJ, es nefasto. No entiendo cómo los piqueteros marchan, entiendo. ¿Por qué marchan? Fíjate que la marcha de piqueteros son la 9 de julio, que este es el único país del mundo que el edificio que da subsidio lo pone en la avenida principal, una cosa de loco, pero no importa.
¿Por qué no van al EGJ? Porque es mucho más fácil la ventanilla que te regala el plan a la ventanilla de laburar. Y la gente quiere laburar. Le tiene que hacer la vida más fácil. Y déjame cerrarte solamente con un tema. El Estado, y siempre escuchás que no hay que darle al sector privado, no hay que privatizar es una mala palabra. Bueno, privatizó la seguridad social. Al Estado se le ocurre una medida de seguridad social y la guita la ponemos nosotros. El artículo 14 bis es muy generoso en seguridad social, yo no lo voy a cuestionar, no tengo la autoridad ni moral ni intelectual para hacerlo, pero la tiene que hacer el Estado, no las empresas. Bueno, Por cargarle eso a las empresas, fundiste a los trabajadores, hundiste a la gente. Sí, hay un debate que no crea empleo desde hace 10 años. Es no genuino, mundiales. suena lejano, es un poco lo que decía Juan respecto del Estado, ¿no? Que por un lado uno dice el Estado y la gente no toma conciencia que somos todos cuando nos constituimos. Doc, hablaba de esta realidad que viene, ¿no? De una mayor contagiosidad, que esto está llegando, y hay un hartazgo que bien plantea Hernán de la gente, de la sociedad. ¿Cuál es el riesgo de ese hartazgo con esta contagiosidad? Todo, incluso tu introducción que fue tan interesante. El virus, a la vez que nos enferma, nos enoja y nos empobrece, lo que es el multiplicador hacia adelante de la pandemia. La pandemia es una coyuntura sanitaria, que en el mejor de los casos va a durar varios meses más, en la Argentina muchos más. Pero tiene dos consecuencias gravísimas, que son a mediano plazo y a largo plazo, que es que nos empobrece estructuralmente. El dato clave fue la educación y eso nos enferma adicionalmente. O sea, ¿qué va a pasar? Como ya está pasando en muchos países, empiezan a surgir enfermedades que se creían controladas, como el caso del sarampión, la difteria, recrudecen enfermedades como el HIV, en su letalidad, la tuberculosis. Es decir, encontramos, creo que todo el debate que estamos teniendo es un poco extemporáneo, permítanmelo decir por ahí con estos términos, porque no entendemos que ahora estamos hablando de un país que va a tener la mitad de su gente bajo la línea de pobreza indefectiblemente, es decir, de términos estructurales. Y eso para la salud es un nuevo desafío. El sistema de salud que tiene la Argentina de ninguna manera está preparado para hacer frente ni a lo que está pasando ahora ya con la variante Delta, porque no creamos que detectamos a todos los pacientes que están circulando con variante Delta, si detectamos a 80, multiplique eso por 5, como a lo que se está generando de deuda hacia adelante. Una comunidad pobre, la expectativa de vida son 15 años menos que una comunidad de clase media, 15 años menos de esperanza de vida. Y eso es estructural. Solo lo cambia mejorar las condiciones de vida. Sí, es un factor que está bajo la alfombra. Mientras tanto, Hernán, ¿qué pasa en Juntos? Digo, uno ve que están estas cuestiones de fondo, que está un debate muy profundo, y lees que Lilita, que Manes, que Santilli, que hay una pelea que solamente gana, en este caso, el oficialismo. Bueno, yo partiría de esta cuestión. La caracterización del momento que estamos viviendo. En la política hay que caracterizar el momento y dar una proyección a futuro, pero ver qué está viviendo. Nosotros pensamos que estas son las elecciones más importantes del 83 a la fecha. Lo que dice hoy el presidente de la Nación, o ayer, con respecto a acortar el mandato de los jueces, además de ser abiertamente inconstitucional, lo que hace es lesionar la división de poderes, pones a los jueces en la picota. Pones a todo el sistema republicano en la picota. O puede decir, lo hizo para disimular las visitas extrañas que tenía en Olivos, para instalar un tema horrible sobre otro tema horrible. O puede pensar lo que quiera. Lo importante es que la agenda es complicada. Lo importante es que la Comisión de Diputados ya dio dictamen a cambiar la forma de cómo elegís al jefe de los fiscales. Te falta simplemente ir al recinto y votarla. Y si te llegan a poner un jefe de los fiscales militante, agárrate. Porque eso sí que implica no solamente sobre la vida cotidiana de los argentinos, sino también sobre las empresas. Cuando vas a invertir en un país, decís, che, ¿cómo funciona la justicia? No lo maneja una compañera simpática, nacional y popular. Pero digo, caracterizar eso correctamente implica decir que estas elecciones son las más importantes del 83. Que sigan el oficialismo, todo está en riesgo. Entonces, a mí me parece que nadie puede jorobar con eso. Yo creo que hay que bajar el tono, que hay que dar disputas verdaderas que existen matices, por supuesto que existen matices, pero hay que trabajar fuertemente por la unidad. Mira, si muchos de nosotros, que estuvimos en la calle, que estuvimos bancando muchas cosas, aceptamos, y hubo muchos renunciamientos, en Juntos por el Cambio, un montón de renunciamientos, empezando por Macri, Patricia, ¿cuántos tipos dijeron que podrían haber sido candidatos? No lo fueron. ¿Por qué? Porque lo importante es la unidad. ¿Cuántos tipos relegaron posiciones en función de la unidad? Esa unidad la vamos a defender sin ningún agravio, sin ninguna discusión, porque es estratégica para frenar a un oficialismo que
que tiene un proyecto absolutamente diferente al que los argentinos adoptamos como forma de vida hace 2 siglos. Entonces, lo que uno no coincide, y acá a veces se expresa, no da para ninguna discusión subalterna. Discusiones de proyectos, sí, vos sos bueno, pero lo mío es mejor. Sí, por supuesto, para eso están las PASO, para ordenar las candidaturas, pero de ninguna manera para peleas menores. Para descalificar. Juan, a Río Revuelto, la veíamos a Tolosa Paz declarando respecto de lo que pasa en Juntos, uno va Juntos por el Cambio, Juntos, y decía esto, se pelean los halcones con las palomas, y hablamos de esto en un contexto en el cual la economía está como está y demás. En esta interna, ¿quién gana y quién pierde? Mira, yo creo que el gobierno tenía, para mi gusto, una mirada más estratégica, 2 enormes desafíos. Evitar 2 discusiones, si se quiere. Una, que esta no sea una discusión, que esta elección no sea sobre Cristina. Correrla de la cancha como Macri dentro de Juntos. Sí, pero fíjate, cuando fue sobre Cristina, en general el gobierno le fue mal, ¿no? Inclusive, el mejor ejemplo es 2017. Era el núcleo duro. Donde 35. Finalmente no fue un referendo de gestión respecto de lo que venía haciendo Macri, que tenía 2 años de mandato ahí, sino que fue una mirada, se puso el foco sobre Cristina. Digamos, primera mirada estratégica, evitar eso. ¿Cómo lo evitabas? Bueno, finalmente que la lista, al menos el número 1, no sea una figura meramente kirchnerista, porque te corre ese esquema, y me parece que ahí el gobierno fue inteligente. Segunda, creo que el gobierno se siente mucho más cómodo, y hago el asterisco sobre lo que decía el doctor respecto a lo que puede pasar, ¿no? Pero se siente cómodo discutiendo la política de vacunación. Lo podemos discutir, es buena, es mala, es regular, podemos discutir de todo, pero finalmente hay discusiones y el gobierno está cómodo en esa discusión. Quería evitar a Cristina como factor de discusión y después quería evitar la más difícil, ¿no? Que es la económica. Ahora, ahí, sobre eso, el gobierno, digamos, corre con cierta ventaja, que es, tiene menos legitimidad porque tiene baja legitimidad en la capacidad para controlar, por ejemplo, el principal problema de los argentinos, que es la inflación. Te pongo un dato que es aún peor que cuando Macri se fue del gobierno. Digo, la capacidad para controlar la inflación hoy está el 22%. O sea, Como lo ve la opinión pública. 22% cree que el gobierno, que Alberto Fernández tiene capacidad para resolver la inflación. Es el número más bajo de los últimos meses de Macri. Contra esa variable, ¿cuál es la mini ventaja de Corre? Bueno, que finalmente también Cambiemos, Juntos por el Cambio, tampoco tiene resuelto todavía qué es lo que pasó. No con su electorado, no con el propio, no con el duro, no con el que lo va a ir a votar, no con ese electorado que salió a la calle después de la PASO 2019. Sino con la avenida al medio, decís. Sí, con el 25% de Argentina que es el que define la elección. A ese 25% de Argentina que define la elección está enojado con la clase política en general, decepcionadísimo con este gobierno. Todavía, insisto, hay una herida abierta respecto al gobierno anterior. Y en ese contexto tenés una variable que se viene difícil de COVID. Entonces, en ese electorado es donde me parece que está el gran desafío de analistas como nosotros, que tenemos que ir a buscar y a entenderlo, y finalmente de la política de convencerlo. Sí, en un electorado que, como vos decís, juega el factor de presencialidad, sobre todo los mayores, si van a ir o no van a ir, y por otro lado el factor de la pandemia, ¿no? Porque cuando uno mira y analiza las últimas elecciones, cuando la economía andaba mal, salvo en una elección de Carlos Menem, siempre el oficialismo perdía, pero ahora tenemos pandemia, que es un cisne negro. A ver, yo te soy sincero, yo no medía en 2001, ¿no? Pero hoy tenés un nivel de preocupación con la economía que nosotros, que desde el 2007 venimos midiendo, que nunca vi. Sí. Digo, 75% de los argentinos le preocupa como principal tema personal la economía. Vos me decís, vas a una elección contra eso, y cualquier oficialismo tendría un problema. Vos ves las elecciones en el mundo, los oficialismos tuvieron problemas, porque es razonable, cayó el mundo, cayó el bolsillo, digo, bueno, hay un paraguas de la pandemia y creo que también el gobierno tiene que discutir en ese paraguas, porque si vas a discutir estrictamente la cuestión económica, por supuesto tiene un problema gigantesco. Doctor, quiero compartir un poco con ustedes, no se trata de fútbol, sino esto pasaba en el recambio de autoridades de un ministerio a otro, lo hemos visto durante toda la semana, pero me parece importante ver la contradicción, ¿no?, entre hechos y palabras. Se habló de los runners, se habló de los viajeros, se habló de determinados malos de la película, el pobre surfer que fue el demonio para la Argentina, y esto se ve entre autoridades sanitarias. Sí. ¿Cuál es su opinión? Nosotros tenemos un gran... Argentina está entre las 10 peores pandemias del mundo. Ese número es un número irrefutable. Eso es un hecho, para los médicos es una evidencia.
quiere decir que se podría haber hecho 180 veces, 190 veces mejor, porque hay 190 países que lo hicieron mejor que nosotros. Nosotros estamos entre los 10 peores. Eso tuvo dos causas claras. 3, para ser honestos. Una es la situación social, que es mucho más dramática de lo que queremos y que eso multiplica por 3 la gravedad de la pandemia. Pero eso lo comparten muchísimos países, de hecho 70 países con nosotros. Los otros 2 son que no tuvimos un plan, nunca hubo un plan claro. ¿Por qué? Porque hubo un error de diagnóstico gravísimo, incluso desde algunos colegas, que hablaban en favor de lo que decía el gobierno, digamos, permanentemente cortoplacista era la visión. Se hablaba de la gripe, el pico viene, no va a ser, utilizaban los testeos, que es el hecho crítico. Porque si yo me dijeras ahora qué es lo que hay que hacer, Argentina tiene que multiplicar por 30 todo lo que se hizo hoy en la Ciudad de Buenos Aires y en Córdoba, por 30. Esa es la pesquisa que hay que tener. Es la única manera de ganarle a este virus, con testeos masivos. Lo voy a decir 20 veces más. Y hubo algún pope que decía que los testeos no masivos. No, no es verdad. Todo el mundo habla de testeos, tienen que ser masivos. Y lo tercero, liderazgo sanitario. Es decir, acá tiene que estar hablando el futuro Premio Nobel de Medicina de la Argentina, tiene que ser la única voz cantante de la pandemia, porque la gente necesita tener una voz profesional, científica, independiente, que cuando diga el gobierno se equivocó, lo diga con todas las letras. Yo quiero ver si alguien va a relativizar el pogo. No se puede relativizar, porque te digo más, saltar aumenta la eliminación de virus, gritar aumenta la eliminación de virus, reírse aumenta la eliminación de virus, abrazarse está contraindicado cuando hay una pandemia. Entonces, ¿bajo qué circunstancias sanitarias justificamos esto? Me vas a hablar de 28 millones de marchas. Yo te voy a decir, vivimos en una sociedad donde hay responsabilidades diferentes. Uno es el que dirige y otro es la gente. A la gente, las sociedades le toleran otras cosas porque la gente tampoco, o sea, la gente, por ejemplo, puede decir, ¿sabes qué? Mi ejemplaridad fue mala. ¿Y por qué? Y porque los cumpleaños que se hacían en Olivos no me relativizan mi deber como ciudadano. Entonces, ¿qué digo? Nosotros nos enfrentamos ahora, estadísticamente hablando, tenemos las condiciones dadas sanitarias, epidemiológicamente, para volver a tener una ola de la cual nos vamos a acordar, porque va a ser, por lo menos pareciera que pasó. Hernán, mientras tanto, hoy se habla desde la Secretaría de Derechos Humanos, concretamente de Maldonado, ¿no? Y se habla de desaparición, que es una figura tristísima de nuestra historia, un capítulo horrible de la historia argentina. ¿Por qué crees que se utiliza en este caso a Maldonado? Porque el gobierno mienten, pero mienten con temas muy delicados. Porque mentir sobre la desaparición forzosa de personas con la historia de la Argentina es terrible, caraturarlo de desaparecido es terrible, además de faltar el respeto a los desaparecidos que hubo de verdad en Argentina. Mira, pero miente sistemáticamente. Vos fíjate un detalle que pasó desapercibido. El tema Bolivia. Quisieron instalar el tema Bolivia, armaron un globo de ensayo sobre el tema Bolivia, que en la realidad en la Argentina fue a defender la embajada para tratar de sacar a los periodistas en el medio del caos que era Bolivia en ese momento. Pero se dejó pasar una palabra clave. El ministro boliviano y los argentinos hablaron del Plan Cóndor, que era un nuevo Plan Cóndor. ¿Qué fue el Plan Cóndor? La coordinación de las dictaduras más asesinas del Cono Sur para reprimir a sus mismos ciudadanos. Entonces, si eso era un Plan Cóndor, quiere decir que era una coordinación de dictaduras, por lo tanto Macri era un dictador. Digo, no tienen límite en la mentira, pero yo a veces pienso, tomando un poco lo que se decía recién, que son permanentes globos de ensayo para distraer lo importante, que es, macho, no tenemos trabajo, se destruyen las empresas, la presión fiscal es insoportable. Yo, por ejemplo, yo estoy orgulloso, y lo digo así, desde la Cámara, de haber participado en un gobierno que bajó la presión poquito, del 33% del PBI al 30%. Hay un dato que se pierde, y no habría que decirlo una y mil veces. Néstor Kirchner asumió en el 2003 con una presión fiscal del 18%. Y lo dejó Cristina Fernández con el 33%. Casi duplicaron la presión fiscal nación, provincia, municipio. A partir de ahí reventaron todo. Las campañas electorales nos tienen que servir para ser didácticos, explicar los problemas, porque después, esta es parlamentaria, pero cuando llegás al gobierno y hacer las cosas que realmente hay que hacer para, por ejemplo, buscar los equilibrios lógicos macroeconómicos, la gente no te acompaña porque no se los explicaste bien. Nosotros dimos una pelea decidida, a lo mejor incompleta, a lo mejor insuficiente, pero el rumbo era el correcto para bajar el gasto improductivo. Yo lo hice. Ahora, hubo una masa de gente que decía, esto es lo correcto, es doloroso, pero es lo correcto, porque le vas a sacar el pie encima impositivo al tipo que tiene un kiosquito, 3 empresas. No, 3 empleados, no lo hiciste. ¿Por qué? Porque no conseguís ese viejo problema de la política, de la parte reconstruir el todo. Cuando das una pelea fiscal,
para achicar el gasto improductivo, lo que estás diciendo es, te voy a bajar los impuestos a vos para que puedas crecer, para que creas riqueza, no para que vivamos con 5.700.000 tipos nada más que viven en relación de dependencia. Con esa relación, la Argentina no va a funcionar. Lacha, en un tuit, ¿cuál es la salida para Argentina? Bueno, primero Simple, animarnos a pensar los cambios en forma disruptiva, seria, integral y absolutamente consistente, con la velocidad que la escasez de tiempo exige. Acá hay médicos, y no me voy a meter en temas que no me corresponden, pero si la Argentina es un paciente que está muy mal, haríamos mucho peor si los médicos nos empezamos a pelear entre nosotros, a debatir estupideces, que vos sos más liberal que yo, cosas fuera de sentido. Cosa chiquita para la agenda que hay. Cosa chiquita para el muerto que tenemos que curar. Ahora, este gobierno, entre la salud y economía, eligió las elecciones. Y entre la Constitución y las elecciones, está eligiendo la impunidad. O sea, tenemos que hacerle frente a este gobierno, porque realmente coincido que es una elección muy importante, porque si ganara este gobierno, la política anti-sector privado, anti-creación de riqueza, anti-creación de valor, anti-creación de empleo, hace 10 años que no creamos empleo. Maradona dirigía la selección, la última vez que creó empleo privado privado del sector argentino. Eso se va a exacerbar y van a aparecer las nacionalizaciones, los vicentines, van a ir por las prepagas, porque te voy a decir algo, con esto te cierro, fue un tuit largo, mucho más de 200 Yo creo que te sancionó ya Twitter. Pero no importa. Creo que hagamos un hilo. Hay 18 leyes o proyectos de ley o declaraciones con fuerza de ley antisector privado. Que no es poco, ¿eh? Vemos la tapa de mañana para cerrar este programa y ya viene Casi Patriotas con Lucas Morando. El kirchnerismo pasará a controlar el Congreso si supera el 40% de los votos. Empiezan, Juan, las cuentas electorales. Este es un número que han hecho desde nuestra sección de política. También crecieron las compras de dólar ahorro de aquellos que pueden, que son pocos. Una buena en el Focal, en la foto de mañana, que tiene que ver con el triunfo que se acaba de producir mientras nosotros discutíamos de política, y ahí ves a River, el equipo de campeones que está ahí. Ahí no soy objetivo. Yo tampoco. No soy objetivo, con lo cual, bueno, gracias por haber estado aquí en este debate, gracias. En esta charla. Un placer haberlos tenido. Y a ustedes, gracias por haber estado del otro lado. Nos reencontramos el martes en nuestra mesa chica a las 23, aquí por la pantalla de La Nación Más.